Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que de verdad define nuestras sociedades actuales, la diversidad cultural. Es parte de lo que somos, pero el cómo la gestionamos se ha convertido en una de las preguntas más complejas y sin duda más urgentes de nuestro tiempo. Y es que es justo así. Lo que antes veíamos como una simple característica de la sociedad, ahora está en el centro de las políticas públicas. ¿Por qué? Bueno, por un lado, por los flujos migratorios, y por otro, por las justas demandas de reconocimiento de grupos que han sido históricamente excluidos. Justamente aquí, está el núcleo de todo este análisis. Porque detrás de esa palabra tan usada, diversidad, se pueden esconder intenciones pero muy distintas. Y es clave que entendamos esas diferencias para poder medir el impacto real que tienen las políticas que se implementan. Bien, empecemos a desgranar esto. En esta primera parte, vamos a explorar esos modelos iniciales con los que se intentó manejar la diversidad. Enfoques que, seguro tenían buenas intenciones, pero que a menudo se quedaron cortos. El multiculturalismo fue uno de los primeros modelos que se propuso. La lógica parecía buena, reconocer que existen diferentes culturas. El problema es que, en la práctica, el objetivo muchas veces no era tanto fomentar la interacción, sino, mantener el orden, esperando que los distintos grupos se fueran adaptando a las normas de la cultura dominante. Y claro, la consecuencia directa de ese modelo es lo que se conoce como asimilación subalterna. Es, digámoslo así, una forma de integración donde la diferencia se acepta, sí, pero solo si al final del día se va diluyendo. La expectativa es que las minorías dejen atrás sus propias culturas para adoptar la del grupo mayoritario. Y aquí hay algo que es muy revelador y es cómo se adaptan las ideologías de discriminación. Hoy en día, el racismo así explícito es socialmente inaceptable. Entonces, ¿qué pasa? La lógica de superioridad se mantiene, pero se disfraza con palabras como cultura o identidad. La jerarquía sigue ahí, intacta, pero con un vocabulario que suena más ¿correcto? Bueno, con esto llegamos al punto central de nuestro análisis. La discusión ha evolucionado y hoy nos encontramos con dos paradigmas de interculturalidad que son, en esencia, polos opuestos. Entenderlos es fundamental para comprender el debate actual. Miremos esta comparación con calma. Por un lado, tenemos la interculturalidad funcional, que es la más común. Su objetivo es incluir a los grupos diversos para que el sistema siga funcionando, para que haya cohesión social. Pero por otro lado está la interculturalidad crítica, y esta es otra historia. No busca solamente incluir, sino transformar las estructuras de poder que son la raíz de la desigualdad. Su meta es un diálogo auténtico entre iguales, un diálogo de otredades, o sea, un diálogo donde las diferentes formas de ser y de ver el mundo son, de verdad, igualmente válidas. La diferencia es radical, ¿no? No se trata de hacer un hueco en una casa ya construida, sino de demolerla para construir algo totalmente nuevo, entre todos. La perspectiva crítica dice que el problema no es la falta de inclusión, sino las condiciones que impiden un diálogo real. Por eso se enfoca en combatir el racismo, la desigualdad y esas bases coloniales del poder. Ahora bien, dejemos un poco la teoría y veamos cómo todo esto se ve en la práctica. El caso de Chile nos sirve como un laboratorio perfecto para observar esa tensión entre los dos paradigmas en el mundo real. Los datos nos muestran una tendencia muy clara. La sociedad chilena es cada vez más diversa. La población que se autoidentifica como indígena crece, la población migrante aumenta y, muy importante, se avanza en el reconocimiento de la población afrodescendiente, que pasa de un reconocimiento local en Arica a uno de carácter nacional. Esta realidad demográfica exige, sin duda, políticas públicas que estén a la altura. Y el Estado, de hecho, ha respondido. Vemos un marco legal que ha ido evolucionando, desde la Ley Indígena de 1993, que fue un primer gran hito, hasta leyes mucho más recientes para la población afrodescendiente y migrante. Pero la pregunta clave sigue ahí. ¿Están estas leyes respondiendo a un modelo funcional o a uno crítico? Para analizar esta realidad con precisión, hay un concepto que es una herramienta clave, la interseccionalidad. Nos recuerda que nadie es una sola cosa. Una persona no es solamente migrante o indígena, puede enfrentar muchísimas barreras a la vez, creando una experiencia de exclusión única y muchísimo más compleja. Y esto no es para nada abstracto,
se manifiesta de formas muy concretas. Una barrera con el idioma, por ejemplo, puede confundirse con una discapacidad. Un estatus migratorio irregular puede impedir el acceso a derechos que son básicos, y la falta de pertinencia cultural en los servicios públicos, como la salud o la educación, puede generar una exclusión silenciosa, pero muy, muy profunda. Entonces, si vemos que el modelo funcional se queda corto, ¿cómo avanzamos hacia una interculturalidad crítica? En esta última sección, vamos a explorar qué implica asumir este desafío como un proyecto activo, un proyecto en construcción. Este es quizás el cambio de mentalidad más importante de todos. La interculturalidad crítica no es una teoría para leer en un libro, es un proyecto en acción. Es un proceso constante, de todos los días, para transformar las relaciones de poder, en la escuela, en el trabajo, en la política. Este camino implica al menos 3 pasos clave. Primero, identificar esas barreras estructurales que impiden el diálogo. Segundo, un trabajo muy personal y colectivo de deconstruir nuestros propios prejuicios. Y tercero, que es el paso más profundo, descolonizar el pensamiento. Y esto significa cuestionar las ideas que hemos heredado sobre qué conocimiento es válido o qué cultura es superior. Esta cita lo resume de una forma perfecta. No estamos hablando solo de un reconocimiento simbólico, un «qué bien que existes». Estamos hablando de justicia económica y de una participación política real, efectiva. Es un proyecto que conecta lo cultural, lo económico y lo político de una manera que no se puede separar. Y cerramos con esta pregunta. La respuesta, claro, no es nada sencilla y nos involucra a todos. Superar la simple tolerancia para construir una sociedad que sea de verdad equitativa es, quizá, el proyecto más importante de nuestro tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión.